tardes. Mi nombre es Juan Manuel Pico, yo soy ingeniero agrónomo de INTA Rafaela y formo parte de la regional de Rafaela de APRESID y del equipo REM. En esta ocasión vamos a escuchar a Hugo March. Hugo es químico de la Universidad de La Plata. Hace 30 años que trabaja en síntesis y formulación de productos de plaguicidas y hace 15 años que dirige el laboratorio de formulaciones de agrofina. En este seminario vamos a hablar de calidad de formulaciones y compatibilidad de los caldos, el control de plagas, cada vez más importante en el comportamiento de estos, habla de las formulaciones y la importancia que tienen su calidad al momento de ser utilizadas. Hugo, el auditorio es tuyo. Hola, hola. Bueno, gracias. Gracias por estar acá. Bueno, la idea es hablar un poco de lo que son las formulaciones, de las calidades de las formulaciones, distinguir y poner énfasis en que no todas las formulaciones son iguales, aunque sean del mismo ingrediente activo, y hacer demostraciones de cómo trabajamos en Agrofina en el desarrollo de formulaciones. Primero definamos qué es una formulación y qué es formular un plaguicida. Digamos, nosotros tenemos los ingredientes activos, que es el producto que tiene actividad biológica, ¿no? Pero tenemos que prepararlo y disponerlo para que tenga la mayor eficacia cuando lo aplicamos. Si yo agarro un producto, un ingrediente activo solo y lo tiro, no va a tener actividad. Le van a faltar un montón de cosas que lo ayudan a llegar al blanco. Cuando nosotros hacemos una aplicación, de lo que tenemos en el bidón hasta que llega al blanco, tenemos un montón de etapas que van a ser barreras, ¿no? Y van a impedir la actividad del ingrediente activo. Se estima más o menos que de el 100% que uno tira de ingrediente activo, cerca entre el 5 y el 8% es lo que realmente llega al blanco. Así que si nosotros trabajamos mucho en potenciar y en efectivizar una formulación, vamos a tener mucho mejor eficacia. Nosotros tenemos que optimizar la actividad biológica del ingrediente activo, tenemos que permitir la aplicación uniforme. Es decir, cuando el formulado lo ponemos en el caldo, tenemos que asegurarnos que después lo que se aplica sea en una forma uniforme, pareja, que sea siempre igual. Mantener las propiedades durante el almacenamiento y el transporte. Es decir, un bidón, cuando yo lo saco de la fábrica, tiene que tener las mismas condiciones que dentro de los 2 años, aunque haya estado en estantería, en frío, en calor, con esas variaciones, tiene que seguir con las mismas propiedades. Hasta su fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento está para eso, uno puede decir. Muchas veces preguntan si con fecha de vencimiento el producto se puede usar y hay que ver cómo está, hay que analizarlo. Puede haber perdido, depende de la característica del ingrediente activo y de la formulación, puede haber perdido mucha actividad o no. Proporcional el manejo ágil, útil, económico y sobre todo seguro. Eso es un punto muy importante. Uno cuando hace una formulación tiene que determinar y asegurarse de que el producto sea lo más seguro posible para el usuario. A eso me refiero a nivel solventes, a nivel ingredientes que se ponen dentro de la formulación, que ahora los vamos a ver. Tenemos que buscar lo que sea lo más seguro posible, lo menos peligroso. Formular un ingrediente activo, digamos, no es fácil, no es que uno lo formula como quiera, sino que va a depender de las propiedades de ese ingrediente activo, de la solubilidad, de la dureza, de la estabilidad que tenga. Un caso muy común y de los más usados graminicidas, que el cletodin, es totalmente inestable con la humedad. Entonces uno tiene que cuidarlo de la humedad cuando lo formula. Todos los componentes que van a ir a esa formulación tienen que tener un cuidado con el contenido de humedad y uno tiene que controlar, si no afectan la estabilidad del ingrediente activo. Caso contrario, un glifosato que lo formula en agua. Entonces, depende de las características del ingrediente activo, es lo que yo me tengo que fijar y tengo que definir de qué forma lo puedo formular. Y la otra propiedad, además de la del ingrediente activo, es la función que va a cumplir. No es lo mismo formular un fungicida, un insecticida, un herbicida, si es un curasemilla, si va a suelo, ¿está bien? La forma de aplicación que va a ser. No es lo mismo un polvo de espolvoreo que formular un concentrado soluble. Entonces yo me tengo que poner foco en el ingrediente activo, en las propiedades que tenga y a qué uso se le va a dar. Las formulaciones líquidas más comunes que hay en el mercado son los concentrados solubles, tipo glifosato, digamos una solución que puede ser limpia o puede ser turbia, puede haber componentes dentro de la formulación que le den turbidez. Eso no quiere decir que el formulado sea malo.
y que cuando yo lo agrego al caldo voy a diluir esa solución y voy a formar una solución más diluida. Es una de las formulaciones más fáciles de hacer, digamos, ¿no? Un concentrado emulsionable generalmente se usan de productos que son insolubles en agua, pero que son solubles en un solvente orgánico. Entonces yo la forma de formularlo y de aplicarlo después en forma pareja es formar una solución orgánica y que esa solución orgánica, cuando la tiro en agua para formar el caldo, forma una emulsión. ¿Esa emulsión qué son? Son muchas micelas chiquititas en donde el ingrediente activo está dentro del solvente, en esa micela, y eso está hecho en una dispersión en el agua. Entonces yo tengo que lograr un montón de propiedades que son totalmente distintas en lo que es un concentrado soluble a lo que es un concentrado emulsionable. Una suspensión concentrada cosa, un flowable. Un flowable va a tener la característica de que el ingrediente activo va a ser muy insoluble en agua y generalmente insoluble en solvente orgánico también. Por eso la forma que tengo que hacerlo es ponerlo como una suspensión. Esa suspensión, cuando yo la agrego en el caldo para formar, en el agua para formar el caldo de aplicación, se va a diluir o formar una suspensión más diluida. Fíjense todas las propiedades que tenemos que tener en cuenta ahí, porque el ingrediente activo tiene que estar en forma pareja distribuida. Es decir, la formulación, además de estar estable dentro del bidón, cuando yo agregue y haga una suspensión mucho más diluida, también va a tener que ser estable para ser aplicada en forma pareja. Después hay algunas no más comunes, que son, por ejemplo, la dispersión oleosa, que se usa mucho también, en que generalmente el ingrediente activo puede ser un ingrediente activo que esté en suspensión en un solvente orgánico, que yo cuando lo tiro en el agua voy a formar una suspomulsión. ¿Por qué? Porque el solvente orgánico ese se va a formar una emulsión y el compuesto va a quedar insoluble formando una suspensión. O puede ser una emulsión pura si el componente que yo tengo en suspensión en el medio orgánico se disuelve cuando lo agrego en el agua. ¿Está claro? Hay muchos tipos de formulaciones. Generalmente los ODS se formulan con dos componentes, uno soluble en el medio orgánico y otro en suspensión. Y eso ayuda mucho a estabilizar el caldo de aplicación. Y suspensiones de cápsulas, que son encapsulados en un medio acuoso, que cuando lo tiro en el caldo se diluye y las cápsulas se quedan más diluidas. Dentro de las sólidas, las más comunes, tenemos dos tipos de formulaciones. Una en donde el ingrediente activo se va a disolver cuando yo lo aplique en el agua. Esos van a ser los polvos solubles o los gránulos solubles. ¿Está bien? Yo tengo el ingrediente activo en forma de polvo o de gránulo, lo agrego en el caldo para formar la solución y se forma una solución porque el ingrediente activo se disuelve, queda totalmente soluble. Y la otra es los dispersables, que puede ser un polvo mojable o un gránulo dispersable, en donde yo formo una dispersión cuando agrego ese producto en el agua. O sea, queda insoluble el ingrediente activo y queda flotando y lo tengo que dispersar y tenerlo lo más parejo posible también. Ahora después vamos a ver todos los componentes que tienen las formulaciones y cuál uso en un caso y cuál uso en otro. Hay otras formulaciones especiales como son aerosoles, como es, no sé, un polvo de contacto, un polvo de espolvoreo, pero son mucho menos comunes. Bueno, entremos un poquito a lo que es un formulado, que es lo que tenemos dentro de un bidón. Nosotros vamos a tener ingredientes activos, vamos a tener formulantes y vamos a tener inertes. Esos formulantes son los que comúnmente llamamos coadyuvantes, en un rango amplio de su sentido en la palabra. Cuando esté el coadyuvante, generalmente cuando yo lo agrego en una formulación aparte, que yo lo compro con un coadyuvante con una función especial y lo agrego en el tanque de aplicación, ahí lo llamo coadyuvante. Cuando está dentro de la formulación lo llamamos formulante. ¿Está bien? Químicamente las moléculas, para cada función hay moléculas que son las mismas. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo dentro de un formulado que tengo una dosis de aplicación de 200 mililitros, no puedo poner medio litro de un aceite metilado que uso como coadyuvante. Una cuestión de que no entra. O hago una formulación, la famosa CLPU, en donde sí están incluidas, pero tengo un problema de manejo de volumen distinto. ¿Está bien? Dentro de los formulantes vamos a tener
dispersantes, mojantes, humectantes, emulsionantes, espesantes, antiespumantes, toda esta serie de productos químicos que son moléculas con químicas determinadas y que cumplan una determinada función. Y aquí las separé en dos grupos y que van a ver que hay repetidas. ¿Y por qué? Uno de ellos es cómo modifica el formulante la propiedad del formulado, es decir, de lo que yo tengo dentro del bidón. Y el otro es cómo modifica esa molécula las calidades del caldo de aplicación cuando yo lo formo. Por ejemplo, ustedes ven ahí que yo tengo un mojante. Antes que nada quiero hacer bien la diferencia de lo que es un mojante y lo que es un humectante. Un mojante es una molécula, una sustancia que tiene la propiedad de bajar la tensión superficial del caldo y hacer que la famosa gota redonda de agua, que ustedes lo vieron siempre en todas las charlas de los que venden coadyuvantes, esa gotita que se explaya y moja bien la hoja, bueno, eso es un mojante, está mojando. Eso aumenta la superficie de contacto y mejora la translocación de los productos. Un humectante es, acuérdense, la crema humectante. La crema humectante lo que hace es retener el agua. O sea, evita que el agua se evapore, entonces tengo mucho más tiempo de contacto del agua y logro mejor también el efecto de translocación. Pero por otro efecto, porque retengo y evito que el agua se evapore. Entonces, fíjense que yo puse, por ejemplo, mojantes en los que modifican las propiedades de las formulaciones y en los que modifican las propiedades del caldo. Y vamos a hacer un ejemplo. Cuando yo tengo y estoy armando un producto que es un floable, yo parto de un ingrediente activo que tiene un tamaño de partícula muy grande, unos 100, 200 micrones, y tengo que romperlo y hacerlo partículas chiquititas para formar el famoso bidón de floable y que el sólido no sea grande, no sea pesado y caiga. Entonces lo tengo que moler y hacerlo más chiquitito para que después se distribuya en forma pareja. Cada vez que ese sólido lo estoy moliendo, lo estoy partiendo, estoy generando una superficie nueva que por electrostática tiende a formar grumos, ¿no? a formar aglomerados. Entonces yo lo que tengo que poner es un producto que baje la tensión superficial y que permita que el agua penetre dentro de esas nuevas partículas y que las moléculas que yo agrego como dispersantes se unan a esa superficie y evite que el producto vuelva a flocular y a juntarse. ¿Está bien? En cambio, yo lo agrego un mojante cuando, por ejemplo, estoy usando un polvo mojable que yo quiero que después el polvo ese lo tire en el caldo y se humecte y moje y forme una suspensión pareja. Entonces hay un montón de moléculas, como los dispersantes también, ¿no? En donde yo lo pongo en algunas partes para ver el formulado en qué condiciones lo puedo tener para que sea lo más estable en el bidón, y otras para que el producto, cuando lo agregue en el tanque para hacer el caldo de aplicación, sea lo más estable posible y sea, volvamos a todo, el objetivo de esto es lograr una distribución uniforme y pareja. ¿Está bien? Entonces, si yo agrego un polvo mojable que no tengo un dispersante, ese polvo va a ir al fondo, va a caer y lo voy a aplicar en los últimos litros de agua que aplique. Tengo que tener una buena mezcla y un buen equipo. Antiespumantes, por ejemplo. Yo cuando estoy haciendo una formulación que tenga un tensioactivo, se me va a generar espuma. Entonces le tengo que agregar un antiespumante mientras lo estoy formulando. Pero también cuando yo ese bidón lo agregue al tanque, voy a necesitar que ese caldo no tenga espuma y no me salga por arriba del equipo. ¿Está bien? Entonces, yo voy a tener un montón de dispersantes, un montón de formulantes que puedo aplicar durante la aplicación y que tengo que controlar también después en los ensayos que haga para las condiciones de aplicación. En esto está la ciencia de cómo se hace una buena formulación, en qué productos se eligen, en qué cantidad se eligen, cómo se agregan, cuántos se ponen. ¿Por qué? Porque es un balance entre eficacia y costo también. Si yo hago una formulación muy costosa, muy cara, después no la voy a poder vender. Tengo un Fórmula 1, pero por ahí no necesito un Fórmula 1. Entonces tengo que hacer un balance en qué productos elijo, en qué calidad elijo, cómo los controlo. Es muy importante toda esa parte de solución. Entonces, cuando uno está desarrollando una formulación, lo primero que hace es estudiar las propiedades que tiene la formulación por sí, intrínsecamente. Es decir,
el contenido de ingrediente activo, qué color, qué aspecto tiene, la viscosidad, el pH, la densidad. Son todas características que me identifican a la formulación y me dicen si la formulación después va a ser estable o va a ser pareja, la pueda controlar. Todas estas propiedades son las propiedades que se estudian cuando uno en planta está produciendo el formulado. Cada lote se le hacen esos análisis y se especifican y se ven si están en especificación. Hay otros ensayos que se hacen durante el desarrollo de la formulación, que son los que están en amarillos, que es, por ejemplo, la estabilidad en condiciones tropicales a 54 grados o en condiciones de frío a 0 grados por 7 días y 14 días para ver cómo se comporta la formulación. Si es estable, si no es estable, si decanta, si no, si descompone el ingrediente activo. Análisis reológicos para ver cómo se comporta una suspensión o una emulsión muy concentrada. Poder de tinción, si estoy hablando de un curasemilla. Esos son ensayos que se hacen durante el desarrollo y no después de rutina. ¿Por qué? Porque uno desarrolló y ya sabe que con determinado colorante, por ejemplo, una formulación de curasemilla tiñe a la semilla, ya eso está controlado, no va a cambiar. En cambio, los otros sí, son controles de rutina que hay que hacerlo lote por lote. Y las propiedades relacionadas con el uso van a ser las que le venía contando recién. Por ejemplo, un concentrado emulsionable, un graminicida común, un cletodin, uno lo ve y es una solución, lo ve límpido, transparente. ¿Qué es lo importante acá? Cuando yo lo agrego en el agua para formar el caldo, ¿cómo es la emulsión que forma? Si es estable o no, cuánto tiempo tarda en descomponerse o separar fases esa formulación. Eso es lo que me da la propiedad y la calidad de lo que es la formulación. Entonces, no puedo hablar de que todos los cletodines son iguales. Yo tengo un cletodin que es 24%, un cletodin que es 48%, bueno, pero ¿cómo se comporta cuando yo hago la aplicación? Ese es el valor importante, cómo se comporta durante la estabilidad. Hay un montón de ensayos, ¿no? La espuma, la persistencia de la dispersión, la estabilidad de la dispersión para un polvo mojable. No es lo mismo que yo agarre un polvo, lo agite y lo deje decantar y vea cómo decanta, y decanta todo rápido o no. Eso me va a dar y me va a influir después en la pulverización que yo haga. Estos son trabajos que saqué de un congreso, ¿no? Y es en lo que le quería comentar yo recién. Por ejemplo, este trabajo dice que es una dosis de 0,15 kilogramos o litro por hectárea de flumoxacin con 1,3 de ese metolaclor. Y le dio tal resultado. Entonces mi pregunta es, como químico desarrollador de formulaciones, es ¿cómo era ese metolaclor? ¿Era bueno, emulsionaba bien o emulsionaba mal? ¿Por qué? Porque si emulsionaba bien voy a tener un resultado, si emulsionaba mal voy a tener otro. Entonces yo no puedo generificar y decir que un tratamiento que tiene flumoxacin y ese metolaclor en estas concentraciones con ese gramo de ingrediente activo va a tener tal resultado sí o sí. No, es ese. A ver si. Ahí lo taché porque me dijeron que lo taché para no poner cosas. Pero esto es para mí como se debería presentar. O sea, un tratamiento del oxifob con 2,4-diamina marca tal, en esta dosis obtuve este resultado. ¿Por qué? Porque va a estar condicionado de la marca. ¿Y la marca con qué está condicionado? De cómo esa fábrica formula a ese ingrediente activo. Y ahora les voy a mostrar por qué. Y van a ver algo muy fácil. ¿Saben qué es esto? Este polvo blanco. Esto es glifosato. Esto es glifosato ácido. O sea, el glifosato viene, se importa y se trae así. Esto yo no lo puedo aplicar porque el efecto que voy a tener va a ser nulo. ¿Por qué? Porque son granos muy grandes, van a caer en muy poca zona. Y lo importante es que la solubilidad en agua del glifosato es muy baja, son 10 gramos por litro. Esto es un ácido. La solubilidad es muy baja y van a tener esto si yo pongo el glifosato ácido en agua. No se va a disolver. Muy poco. Yo voy a agregar y solamente va a haber en el agua esa 10 gramos por litro de concentración y cuando la agregue voy a tener, lo que les vuelvo a decir, la gota bien redonda con poca superficie de contacto, esa gota va a rebotar, va a caer, voy a tener poca penetración, nada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esto. Se le agrega una base. Isopropilamina, obtengo el glifosato isopropilamina, obtengo el glifosato de amonio, obtengo el glifosato potásico. ¿Está bien? Obtengo la sal y esas sales sí son muy solubles. 600, 700 gramos por litro.
Entonces yo ahora lo tengo disuelto. Pero ¿qué pasa? Yo acá lo tengo disuelto, nada más. Cuando lo agrego, voy a seguir teniendo la gota redondita que tiene poca superficie de contacto, no se va a mojar, no se va a humectar. O sea, yo esto lo tengo que modificar. Entonces, si ustedes tienen un problema con un glifosato y el único análisis que le hacen para ver si el producto está bueno es hacerle un contenido de ingrediente activo, ustedes van a tener que este glifosato tenía 540 gramos por litro de glifosato. Ah, está ok. No, no está ok. Porque depende lo que yo le ponga como adyuvante. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo son los adyuvantes? Es esto. Ahora no tengo un mostrador, sino le hacía la muestra y le hacía cómo se hacía la sal todo el ciclo. Pero estos son un tipo de humectantes. Y hay muchas moléculas que se venden como humectantes, como dispersantes, como penetrantes, como traslocadores. Hay muchos productos químicos que se pueden usar como adyuvantes, como formulantes para el glifosato. Entonces uno tiene que hacer un estudio cuando desarrolla una formulación. Y esta es una tabla con la que empecé yo, por ejemplo. A mí me dijeron, tenés que hacer glifosato. Dije, bueno, levanté el teléfono y empecé a llamar a todos los proveedores que venden adyuvantes para el glifosato. 19 proveedores. Ahí hice un análisis de costo, hice una formulación, y ya en la formulación empecé a ver que algunas eran turbias, se paraban fácil en heladera, tenían problemas. Ya en la formulación, como me lo recomendaban los proveedores. Entonces, ¿qué hice? Chau. Muchos fueron abajo por el aspecto. Y después me fui a este punto. ¿Qué agarré? Y dije, bueno, a ver, nosotros vamos a vender glifosato, el glifosato se aplica, ¿con qué se aplica? Con tal graminicida, probé. Entonces empecé a hacer mezclas de tanque en agua de una dureza determinada, con distintos graminicidas, con distintos tipos de formulación, a ver cuál era mejor. ¿Está bien? ¿Y qué hice? Hice un tipo semáforo, busqué, cuando la mezcla es perfectamente estable, a los 10 minutos era esto, ¿no? ¿Por qué? Porque quería ver un tiempo determinado. Esto lo puedo estudiar, hay una tabla que es a los 5 minutos, 10 minutos, bueno. Entonces quería ver si es perfectamente estable, le daba verde, si era mezcla, separaba una crema azul, si separaba crema y aceite, o si separaba aceite. Y ahí pueden ver un montón de resultados distintos. Es decir, hay formulaciones que yo las formulo, queda una solución limpia, es estable en heladera, en estufa, pero cuando hago una mezcla de tanque y lo comparo, veo que hay buenas y que hay malas. Esas dos las descarté, obviamente. O sea, voy haciendo un screening durante el desarrollo. ¿Estamos de acuerdo? Esas me encantaron, andaban bien con todo. Ahora, ahí pasamos a trabajar con el equipo del servicio técnico, hacer ensayos de campo, 12 zonas agroecológicas, 12 ensayos en 5 zonas agroecológicas hicimos, creo. No me acuerdo bien, esto fue hace 10 años. Y ahí empezamos a estudiar cómo podemos ver la eficacia de esto. Yo no me voy a trabajar directamente con la dosis full, dosis completa. ¿Por qué? Porque si tengo un clima bárbaro, voy a tener que todos los comportamientos son muy buenos. Entonces, ¿qué trabajamos? Con una dosis de 1,6, que era la dosis completa, y con una dosis de 0,8. A mitad de dosis ustedes pueden ver mejor las fallas. ¿Está bien? El control va a ser mejor, pero yo puedo ver mejor el comportamiento de los productos. Entonces también hice un semáforo. Estudiamos a los 7 días, 14 días, 30 días y 45 días el control de las malezas, con ambas concentraciones de uso. Y ahí podemos ver en la variación, por ejemplo, a los 7 días con dosis de 0,8 tenía entre 26% de control y 34%. Bueno, hice 4 gradientes, 4 escalas que me abarquen eso y le di un color de nuevo, tipo semáforo. Bueno. ¿Se trabó? ¿Está trabado? Ahí está. Y fíjense esto. Encontré que a los 30 y 45 días tenía un 20% de diferencia de control entre un ensayo y otro. Es decir, no todos los glifosatos que sean líquidos, transparentes, que sean estables, que pasen bien la mezcla de tanque en la compatibilidad, van a ser iguales en el comportamiento en el campo. ¿Está bien?
Este es un semáforo completo en donde pongo los ensayos de campo y las compatibilidades. Fíjense esos dos. Las mezclas de tanque eran buenísimas, andaban bárbaro, una compatibilidad perfecta, pero después cuando voy al campo patinan mucho, no andan bien. Fíjense esos dos, mucho más confiables. Tenemos un producto que tiene buena mezcla de tanque y que anda muy bien en el campo. Entonces, esta es la forma de desarrollar. O sea, yo tengo que tener una formulación que sea en laboratorio muy robusta, muy buena, que sea buena, que te haga buenas mezclas de tanque, que compatibilice con los productos que lo voy a recomendar después. Después voy con 1, 2, 3 candidatos, vamos a hacer ensayos de campo y ahí elegimos lo mejor, ya sobre seguro y trabajando. Por eso es importante, y ahí vimos en ese ejemplo que podemos llegar hasta 20% de diferencia en el control en productos. Entonces yo no puedo decir que glifosato con atracina voy a tener tal control. No, tal glifosato con tal atracina voy a tener tal control. Es fundamental. Y es bueno verlo eso y es bueno trabajarlo. Y si los productores, como productores, quieren cambiar de marca, mi recomendación es que hagan una prueba en un lote. Prueben 20 hectáreas este año y si le van bien, ven que es bueno todo, el otro año lo hagan. El problema que hay es que por ahí al productor le dicen tenés que usar esto porque compraron esto los de compras, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que trabajar más. Hay que trabajar más en qué formulaciones tengo, ver ese punto, que es muy importante. Además del costo, es muy importante ver el control y eso está totalmente vinculado con la calidad de la formulación. Estos son esquemas de un desarrollo influable, por ejemplo. Las de arriba son las muestras de 6 candidatos que hice, que las puse en heladera. Perdón. Mientras aprovecho a recordarles que pueden mandar las preguntas que tengan al WhatsApp de preguntas, así mientras le damos un descansito a Hugo. Okay. Gracias. Las de arriba son las 6 muestras que trabajé de un floable en heladera. Y las de abajo son las que trabajé en estufa, 14 días en estufa. Entonces podemos ver que la primera, la tercera y la cuarta tuvieron un comportamiento bastante bueno. Liberaron lo que llama un poquitito de bleeding, menos de un 10%. En cambio las otras tuvieron una decantación mucho más grande. Entonces, ¿eso qué es lo que afecta? Ahí yo tengo un dispersante, un humectante, un mojante, un modificador reológico que modifica la viscosidad del floable. Todo eso yo lo voy buscando y lo voy variando para buscar la mejor combinación. Para que tenga el producto más estable en el tiempo. Lo mismo que para un concentrado emulsionable. Yo voy a tener como falencias de un concentrado emulsionable, no en la formulación, no en el bidón en sí, sino cuando hago la emulsión. Un concentrado emulsionable es una solución que si yo la pongo en heladera, en estufa, muy rara vez tengo algún problema de separación de fases o de decantado. ¿Por qué? Porque es muy soluble. Los compuestos que están como concentrados emulsionables son muy solubles. Pero cuando lo agrego al agua para formar la emulsión, ahí voy a tener problemas. Y esto no se trabaja en agua corriente en una cantidad que quiera. No, se trabaja en una concentración de 5%, que es una concentración muy alta. Es agregar 5 litros de un concentrado emulsionable en 100 litros de agua, o sea, una concentración bastante alta. Y en condiciones de aguas blandas y aguas duras. O sea, hay una condición, está muy sistematizado, muy estudiado este método de trabajo. Entonces, yo lo que tengo que buscar es la mejor combinación de emulsionantes para obtener después un caldo de aplicación que sea robusto. Y esto también lo vuelvo a probar. O sea, tengo una formulación que emulsiona bien, que anda bien. Bueno, ¿con qué lo voy a mezclar? Con glifosato, con 2,4-D. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque el glifosato me va a cambiar las condiciones del caldo. Es una cantidad muy grande que se agrega de glifosato al caldo, va a variar el pH, va a variar la condición, la concentración iónica, lo va a alterar mucho. Y eso me puede alterar todos los emulsionantes que yo tengo en el concentrado emulsionable para formar la emulsión. Entonces lo tengo que probar. Aquí tenemos el ejemplo de dos. A ver si anda. Ponelo, que es la filmación. Estos dos concentrados emulsionables que hicimos, uno lo hicimos como concentrado emulsionable, esta es una emulsión muy buena, pero lo trabajamos y le dimos más
concentrado de emulsionante y lo mejoramos para que el tamaño de la micela que forme la emulsión, en lugar de ser de unos 100, 120 micrones, que es la micela común, sea de menor de 30 micrones y se forma una microemulsión. ¿Por qué? Porque la microemulsión lo que tiene que es termodinámicamente estable. Y una vez que formo la microemulsión, queda por tiempo indeterminado. Es tan chiquita la partícula, tiene tanta concentración de emulsionante, que el producto va a quedar perfectamente distribuido, va a tener una distribución uniforme y mucho más pareja y mucho mejor que un concentrado emulsionable común. Entonces, muchas formulaciones tenemos que decir, a ver, ¿vale la pena? ¿Podemos? ¿Nos da? ¿El producto tiene que tener esta característica o no? Eso lo tenemos que estudiar y lo vemos en conjunto con todo lo que es el servicio técnico, con qué producto estamos hablando, cómo estamos trabajando. Bueno, aquí terminé más o menos todo lo que era una explicación de lo que es un desarrollo, una formulación y cómo los desarrollamos y cómo lo trabajamos y qué importancia le damos. Es muy importante distinguir y tener en cuenta y que quede claro que no todas las formulaciones son iguales. Que hay calidades, que hay formulaciones que son buenas, hay formulaciones que son malas y que eso hay que probarlo. Eso lo pueden probar perfectamente. Agarran antes de comprar un producto, antes de aplicarlo, agarran una botella de gaseosa, la cortan tipo Fernet, ponen 1 litro de agua, ponen con una jeringa las combinaciones, lo mezclan con un palito, que la mezcla sea lo más mala posible. ¿Por qué? Porque con eso van a tener el mejor efecto y van a poder ver con mejor precisión los errores, ¿no? Y ahí ven si la formulación es buena, si es mala, si se para, si no se para. Igual siempre van a tener el apoyo del servicio técnico de Agrofina para todas las mezclas que quieran ver. Estamos a disposición siempre. Bueno, ahora hablamos un poquito de mezclas de tanque, que ya más o menos tiene que ver con lo que veníamos hablando. ¿Están permitidas las mezclas de tanque? Sí, están permitidas. Es obvio. ¿Por qué? Por razones agronómicas. Si yo puedo aplicar 2, 3 productos en una misma aplicación, mucho mejor, ¿no? Si yo tengo una maleza y quiero mezclar 2 plaguicidas con distintos modos de acción para tener mejor efecto y evitar resistencia, mejor, lo puedo hacer. Si yo tengo 2 o 3 malezas, quiero mezclar insecticida, fungicida, lo agrego, puedo hacerlo. O sea, está permitido y es bueno. Lo que sí, hay que trabajar y hay que estar seguro de lo que uno hace. Primero que nada, hay que tener en cuenta el orden de agregado. Siempre tengan en cuenta que lo primero que tienen que hacer es agregar lo que llaman los adyuvantes utilitarios, que son aquellos que modifican las características del agua. Si yo quiero agregar, a ver, yo tengo un agua muy dura y voy a trabajar con glifosato, he sabido que los cationes calcio y magnesio del agua dura secuestran, forman un quelato con el glifosato, entonces yo voy a perder eficacia, voy a estar secuestrando producto. Entonces lo que tengo que hacer es agregar lo que se llama un ablandador o un secuestrante previo a empezar la carga de los plaguicidas. Lo que hago es secuestrar el calcio y el magnesio con un ligando, con un producto que es mucho más fuerte como ligando que el glifosato. Entonces con esa forma libero y pongo disponible a la molécula de glifosato. No pierdo eficacia, ¿está bien? El antiespumante, un regulador de pH, todos esos coadyuvantes que van aparte de lo que está dentro de la formulación, todo eso se agrega y se llaman utilitarios, se agregan antes. Después el orden de agregado, de lo más difícil a lo más fácil, esa es la técnica. O sea, lo que tengo que hacer como gránulos, como polvos dispersables primero, después voy por los concentrados emulsionables, después por los concentrados solubles. Y a lo último, si tengo que tener algún adyuvante activador, un éster metílico, algún penetrante, algo. Esto es una secuencia que obviamente pruébenla, si ven que no les da y le pueden cambiar algo. O sea, esto es una guía más práctica de cómo se hacen las cosas. Ahora, este es el punto clave. Una mezcla de tanque puede ser compatible o incompatible. ¿Y a qué me estoy refiriendo y a qué estoy poniendo el punto acá? A que se pueda aplicar o que no se pueda aplicar. Ese es el tema. ¿Está bien? Incompatible cuando no se puede aplicar, por algún motivo. Porque haya exotermia, liberación de vapores, que yo veo que haya una reacción química en lo que pasó ahí. Si hay una reacción química en lo que yo puse, algo se descompuso. No voy a tener todo disponible como lo tenía originalmente. Que haya una separación de fase muy rápida.
Eso me va a tener un problema de que yo voy a tener que tener una mezcla muy enérgica en el tanque como para que después la aplique. Y durante el proceso de aplicación, en la gota que va cayendo, en la gota que cae, voy a tener de nuevo esa separación de fase porque es muy rápida. Entonces tengo una formulación que no es buena. ¿Estamos de acuerdo? Precipitación o formación de flóculos. De por sí, si yo cuando hago la mezcla tengo una precipitación, eso mismo lo voy a tener dentro del caldo y eso me va a tapar los picos. Voy a tener un producto que no lo voy a aplicar. Entonces, esto es un ejemplo de lo que suele llegar a pasar. Pero ¿cuándo pasa esto? Cuando no hicimos la mezcla antes, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo acá es la autopsia. Teníamos que haber hecho antes, teníamos que haber agarrado una botellita, hacer la mezcla y ahí nos damos cuenta que no lo podíamos aplicar. Y esto que me lleva también, taponamiento de picos, taponamiento de filtros, es impracticable. O sea, esto es terrible, porque tiene que estar 2 días limpiando la máquina. Entonces, más vale perder media hora, o cuando digan, bueno, vamos a aplicar, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Y una vez que ya conocen el producto, saben que el producto es bueno, saben que la mezcla anda bien, que no genera ningún problema, siguen aplicando eso y ya lo usan. Cuando tienen un sistema que van a aplicar ustedes, una metodología, que voy a hacer el producto A con B y con C, y determino cambiar por algún motivo, porque no consigo, en vez del glifo uso otro, hagan una pruebita. Por más que lo cambien y que sea glifo, hagan una prueba. Eso es fundamental para evitar todos estos líos. Esta es una tabla de la Asociación Brasilera de Aeroaplicadores, que determina una guía de cuándo poner atención o cuándo no, cuándo tener problemas con una mezcla de tanques, ¿no? Si yo tengo una separación antes de 1 minuto, y no es recomendable aplicar, salvo que tengan un equipo que tenga una agitación extraordinaria y que puedan aplicarlo y que se juegan a eso. Si tengo menor de 10 minutos, si tengo una buena agitación y el producto se mantiene, sí, apliquen. Si ya después de media hora pasa y es perfectamente estable, saben que no van a tener ningún problema de aplicación. Entonces, dijimos que las mezclas de tanque pueden ser compatibles, incompatibles. Y acá es un punto que quería diferenciar bien. Si es incompatible ya hay un antagonismo. Un antagonismo es cuando 2 productos los mezclo y el resultado de su eficacia es peor que los 2 aplicados por separado. Ahí tengo un antagonismo. Si no lo puedo aplicar porque es incompatible, voy a tener un antagonismo. Ahora, si yo tengo una mezcla que es compatible, puedo llegar a tener un antagonismo. Puede ser. ¿Cuál es el ejemplo? Y lo que le dije recién, agua dura con glifosato. Yo mezclo agua dura con glifosato, ustedes no van a ver nada. Pero ¿qué pasa? A nivel molecular, ustedes tienen que el glifosato se está complejando con los calcios y con los magnesios, entonces van a tener macromoléculas que no van a tener eficacia. Entonces voy a tener esa mezcla, la voy a poder aplicar, pero tengo un antagonismo y voy a tener menor eficacia. Después, aditividad es cuando no hay problema. Yo mezclo un producto A y un producto B y cada uno actúa por sí, no tengo ningún problema. Y de nuevo, sinergia es cuando tengo mejor, cuando está potenciado. Un ejemplo de sinergia es cuando agregan un graminicida con un aceite metilado. Si yo agrego el aceite metilado no voy a tener ningún control, no va a pasar nada. ¿Está bien? Si yo le agrego aceite metilado, si lo agrego al graminicida, lo va a potenciar. Eso es una sinergia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cuándo yo hago un coformulado? O sea, los coformulados son 2 ingredientes activos puestos en un mismo formulado. ¿Y por qué lo hago y cómo lo hago? Yo cuando lo hago lo que tengo que hacer es que eso sea compatible con las mezclas que lo vaya a hacer y que haya aditividad y sinergia. Ese es mi objetivo. Si yo hago un coformulado pero tengo un antagonismo, no me sirve, pierdo eficacia. Yo cuando busco el desarrollo de estos, busco que tengan estas características. Y este es un ejemplo del Dacen Plus nuestro, un coformulado que hicimos para tener el efecto, para evitar el efecto de la incompatibilidad y tener sinergia. Tenemos sinergia acá. Es una mezcla de glifosato, que se usa el benazolín etil y el fomesafen, que es la mezcla que hay dentro del Dacen Plus, se usa mezclada con glifosato. Y hay incompatibilidad si yo uso el producto, los 3 productos. Igual, hagamos un raconto de lo que dicen los marbetes de vez en cuando, ¿no? Tenemos que verlo. El marbete, todas las recomendaciones básicas son iguales, la condición de humedad relativa, de temperatura, de viento, eso lo dicen todos los marbetes iguales, pero el glifosato se me recomienda agregar con un mínimo de 80 litros de agua el fomesafen 200 y el benazolín 150.
Entonces, si yo hago una mezcla de estos tres productos, ¿cuánta agua voy a tener que usar? La más restrictiva, 200. Imposible, ¿no? Se me están riendo todos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Hicimos una mezcla de los dos para evitar la incompatibilidad que se produce cuando yo uso menos cantidad de agua que esos 200, menos de los 80 recomendables. Entonces sabemos que cuando trabajamos una mezcla de fomesafen y glifosato con 40 litros, vamos a tener incompatibilidad. A ver si anda. Ahí. Esto es el video cuando usamos 80 litros de agua y las dosis recomendadas de Benazolin, de fomesafen y de glifosato. Fíjese que la agitación es suave para tener unas condiciones bien extremas. Primero agregamos el flowable, después agregamos los líquidos solubles. Y por último agregamos el glifo. Vamos viendo cómo se va comportando el caldo. ¿Está bien? Pero fíjense que el Benazolin, el fomesafen y el glifosato es perfectamente estable en 80 litros de agua. Puedo formar una mezcla, la puedo agregar sin ningún problema. Ahora vemos lo mismo, pero con 40 litros de agua. Lo único que cambié es la concentración. Sería la tasa de aplicación. ¿Está bien? El glifo, sal potásica. No pasa por la sal el problema de incompatibilidad. No pasa mucho por la sal el problema de la incompatibilidad. Es un problema del pKa del fomesafen. Pero por la concentración de glifo de 54, no por eso. Ven ahí que ya se empieza a formar algo. Y eso es al minuto. ¿Está bien? Entonces, yo puse la misma cantidad, la misma dosis por hectárea de fomesafen, la misma dosis por hectárea de Benazolin, la misma dosis por hectárea de glifosato. Cambié la cantidad de agua. Entonces, ¿yo puedo decir que esa mezcla de esos tres productos es incompatible? No. ¿Qué es incompatible? Es el proceso que yo estoy formando y el caldo que yo estoy formando, porque lo único que estoy variando acá es la cantidad de agua. Entonces no es que un producto es incompatible con otro, es la condición en la que yo la mezclo que me lo hace incompatible. ¿Está bien? Entonces yo tengo que trabajar con eso.
Y es importante definir cuándo es incompatible y cuándo no, y tener en cuenta dureza del agua, temperatura, todas las condiciones en las que uno va a aplicar. Y este es el coformulado, el Dacen Plus que usamos, 1,5 litros por hectárea, en 40 litros de agua. O sea, sería la misma condición de recién, en 40 litros. Agrego primero el Dacen Plus y después agrego el glifo. Mientras recordamos el WhatsApp para preguntas, 341-2650-327, para que vayan enviando. Ya se cortó la música, que era lo más lindo. Aquí lo que vamos a ver es que con el Dacen Plus y el glifosato en 40 litros de agua es perfectamente estable. Por más de... Yo lo tuve un día y era perfectamente estable. Y fuimos más al fondo y lo probamos en 5 litros de agua para aplicación aérea y también es estable. O sea, no hay nada de incompatibilidad. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Que yo, entre el ensayo 1 y el 2, puedo demostrar que variando el volumen de agua, variando la tasa de aplicación, puedo salvar una incompatibilidad, llamémoslo así. ¿Está bien? Y que después, poniéndole tecnología en el desarrollo de las formulaciones, trabajando sobre una formulación específica, sabiendo cuál es el problema y buscando la solución al problema, podemos llegar a obtener productos totalmente compatibles y trabajar con eso. Entonces, decir que el producto A con el producto B es incompatible, no es así. Hay que trabajarlo y se puede solucionar. Y hay muchas formulaciones que se trabajan tratando de solucionar problemas de incompatibilidades. Por último, bueno, un comentario de lo que es Agrofina, que es una empresa del grupo Los Grobo. Tenemos un laboratorio de investigación y desarrollo en Villa Devoto, en donde hacemos todo lo que es el desarrollo y la generación del registro de los productos formulados ante SENASA. Tenemos una planta de producción en Zárate, muy bien equipada, con muy alta tecnología, una de las mejores de Sudamérica, con una gran calidad de gente que la trabaja también. Y por último tenemos un departamento de ventas y de distribución, que si lo quieren conocer se pueden acercar al stand. Así que bueno, ahí les dejo mi mail. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Si tienen algo, me lo pueden hacer. Muchas gracias, Hugo. Mientras, vuelvo a repetir el WhatsApp para que envíen las preguntas, 341-2650-327. Y recordamos que a las 15:30 está la recorrida de maquinarias. El punto de encuentro es aquí al costado de la Amarok, junto a Santiago Thorn. Por WhatsApp ya me llegaron un par, Hugo, que mientras te lo voy cantando. Dice, consulta, ¿cómo procedería para hacer una mezcla de glifo más 2,4-D, mezcla de sal más atracina? Primero rezar. No, después, bueno, ahí en ese caso, primero hay que agregar la atracina, dispersarla bien, y después yo iría con el 2,4-D y después con el glifo. Relacionada a la misma, la atracina, ¿cómo la cargo si no tenés cargador de sólidos? Y lo que se usa normalmente es hacer un premezclado y una premezcla en un balde con agua, disgregarla bien ahí, dispersarla bien si son gránulos, y después eso volcarlo en el tanque. Bien, él dice que tuvo problemas, que se le hizo como una pasta, la primera mezcla que hablábamos. Entonces, ¿cómo diagnosticar si es buena la atracina o no? Y haciendo un ensayo.
tiene que hacer un ensayo previo y verlo, y modificar la cantidad de agua también. La tracina en gránulos va a depender mucho también la dispersión que sufra de acuerdo al agua. Y la tracina es muy, muy complicada en el sentido que es un ingrediente activo que es una partícula muy dura, muy difícil de moler, entonces no todas las formulaciones tienen la tecnología como para molerla a un tamaño de partícula muy chico, de tal forma que la suspensión pueda ser relativamente fácil. Entonces muchos la muelen y queda un tamaño de partícula muy grande, y esa partícula, por la estabilidad después en la suspensión, va a precipitar y va a caer. Y cuando cae en un medio donde le agregan 2,4-D, donde le agregan glifosato, en donde los adyuvantes que llevan los dos puede absorberse sobre esa partícula, y ahí le va a formar un grano, una cosa pastosa, un problema así. Entonces, por eso lo importante es hacer primero, para probar, cortar la botellita y hacer en vez de un fernet, hacer una mezclita para ver si son compatibles o no y cómo se comporta. Es muy variable, la tracina es muy, muy complicada, tanto sea en el formulado flowable y mucho más en lo que son los gránulos. Perfecto. El micrófono está abierto para quien quiera hacer también consultas, mientras si no aguardamos alguna otra de WhatsApp. Ahí cuando hiciste las pruebas de compatibilidad, Hugo, con respecto a una agitación de una pulverizadora, parece una prueba muy de poco tiempo y poco intensa con respecto a una formulación agitada con una pulverizadora. ¿Cómo ves esa diferencia? O sea, lo que yo hago es una agitación mucho peor que lo que sería una buena pulverizadora. Por eso es más restrictivo esto y la falla la voy a ver más yo que lo que puedo ver en una pulverizadora. Para que tengas idea, estamos trabajando en un tipo de formulado actualmente que puede tener una pequeña complicación en lo que sería la suspensibilidad que yo le pueda dar. Y hicimos unos ensayos en campo con otros pulverizadores y no pasó absolutamente nada. O sea, el miedo que uno tiene cuando hace el desarrollo y lo puede ver y nos llamó y dijimos, bueno, para estar seguros, o sea, pasaba bien todo, pero ¿qué pasa? A los 40 minutos veíamos que se empezaba a formar algo, así, pero 40 minutos. Uno no va a tener algo agitando y lo va a dejar 40 minutos. Ni tampoco es recomendable hacer la mezcla de tanque y dejarla de un día para el otro. No, olvídense, eso no puede ser. La mezcla de tanque hay que hacerla, moverlo ahí, ponerlo, agitarlo, pum, aplicar. Nada. No puede haber una estabilidad. Hola Hugo, ¿cómo le va? Yo le quería consultar por el tema órdenes de carga de la pulverizadora. ¿Qué recomienda usted? En función de las formulaciones, perdón. Como te dije, de lo más difícil a lo más fácil. O sea, lo más difícil serían todos los que son dispersables, o sea, sólidos que no se van a disolver en el agua. Un gránulo que es peor que un polvo, ¿no? Porque el gránulo vos primero lo tenés que disgregar y recién ahí estarías en la condición de un polvo. Entonces, generalmente los gránulos, si vos lo echás en un tambor o en aplicadora de lo que va a ir a recircular y a ir al tanque de la pulverizadora, van a pasar los gránulos así nomás, porque no le da tiempo a disolverse. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan con los gránulos? Agregarlo en un balde, disgregarlo primero y tomar ese slurry que se forma y pasarlo. Esa es la complicación que tienen los gránulos. Tiene sus ventajas a nivel salud, manejo, todo porque es fácil. Por eso, generalmente los polvos mojables que se usan en pequeñas cantidades vienen en sobres hidrosolubles, que también hacen eso, lo ponen en el balde, lo disgregan porque si no el sobre tarda en disolverse y puede llegar a tapar algún pico. ¿Está bien? Entonces, primero lo más insoluble. Después andate a los gránulos que son solubles, en donde el ingrediente activo se va a disolver. Después pasá para el concentrado emulsionable, en donde vas a tener el problema de que va a formar una emulsión, y después sí pasá a lo soluble o a los otros. Me quedé con lo de las sales, del glifosato, porque hay como una idea, o por lo menos yo tenía eso en la cabeza, de que las sales potásicas eran más problemáticas con fomesafeno. ¿Qué cuál? Que una sal isopropilamina o dimetilamina. Y si no lo ves así, si tenemos alguna referencia para tratar de predecir... Compradas en Plus. ¿Cómo? Compradas en Plus.
Bueno, puede ser. No, pero por parte del glifo prefiero. No, no, Porque no. hay A ver, glifos que son menos ¿cuál es el problemáticos. problema de la sal isopropilamina? Cosas que son más diluidas. Entonces vos tenés y un pH ligeramente distinto a lo que sería la sal potásica. ¿Y eso a qué se debe? A la solubilidad de la sal de glifosato. La sal de glifosato isopropilamina, vos podés llegar a 365 gramos por litro de glifosato disuelto. Donde le pones más empieza a separar fases, empieza a haber problemas. Con la potásica lográs mayor concentración. ¿Está bien? Y eso te va a lograr, en lo que vos apliques, un pH ligeramente distinto y vas a tener una concentración más grande salina, a nivel salino. ¿Está claro? Entonces eso te va a afectar. Pero igual no es muy grande la diferencia, la incompatibilidad pasa por tema de pH y de pK. Hugo, por WhatsApp preguntaban si podés profundizar qué es el pKa que hablaste cuando hacías la mezcla de glifo, fomenzafén y benosalín. El pK es el pH al que llega el caldo cuando yo agrego una solución, digamos, ¿no? O sea, es el pH que voy a tener. Por ejemplo, el glifosato va a estar disuelto. Cuando yo disuelvo la sal de glifosato va a estar un pH 4,5, entre 4,5 y 5, depende de la cosa. Es el pH al cual se disuelven el producto. Hola, Hugo. Yo le quería hacer una consulta acerca de lo que usted dijo del glifo con aguas duras, digamos, acerca del calcio y del magnesio. ¿Existe un límite, digamos, a partir del cual esta agua, esta concentración de calcio y magnesio comienza a afectar, digamos, al glifo? ¿Está bien decir 200 o usted tiene alguna prueba que...? Mira, esa es una tabla, es un trabajo que hizo Monsanto cuando largó el glifo al principio. Y yo el número que te puedo decir es que, vos fíjate en este caso, que es lo peor, porque yo cuando más agua ponga para formar el caldo de aplicación, mayor cantidad de calcio y magnesio voy a tener y va a ser peor. Entonces, en este caso, si yo quiero que haya menos complejo de glifosato formado, voy a tener que usar la menor cantidad de agua. Monsanto había hecho un estudio con una tabla de dureza de agua y volumen de agua usado en la tasa de dosificación, y cuando vos usabas 150 litros de agua con una dureza de 1000, se pasivaba aproximadamente el 25 a 28% del glifosato que vos ponías. Fíjate qué número. Y cuando estás hablando de menos agua, de una cantidad, creo que era 80 litros de agua, de una dureza baja de 150, todo, estabas entre un 5 y un 10%. O sea, hay una tabla. Después, si querés, escribime y yo te la mando la tabla, la tengo. Bien, y acerca de los recuperadores de mezcla, ¿qué puede decir acerca de eso? Ese es un tema de los recuperadores de mezcla. A ver, el glifosato cuando se compleja, como con el calcio y el magnesio, pierdo eficacia. Otra forma de formar una macromolécula, una molécula muy grande, es el glifosato es una molécula que tiene 3 centros ácidos. ¿Está bien? Es la N-fosfonometilglicina. Tiene un ácido carbonilínico y 2 OH unidos a un fósforo. Cuanto más base yo le pongo a eso, primero voy a formar lo que se llama la monosal, que es la que es mejor y la más formulada. ¿Por qué? Porque le estoy agregando mucho menos base y estoy poniéndolo. Se forma la monosal. Esa es la que mejor penetra. Si yo le sigo agregando productos que le suban el pH, más base, se van a formar más lo que se llama un polianión en la misma molécula, va a ser algo más grande y va a costar que penetre. Entonces, si yo le subo mucho el pH a una mezcla de glifosato y de fomenzafén que haya precipitado, yo lo voy a disolver los dos, porque es un problema de pH y pK que yo tengo que le suelo. Pero le voy a subir demasiado el pH y el glifosato no va a ser activo. O sea que estoy salvando el inconveniente, lo puedo aplicar, pero guarda que estoy pasivando un poco el glifosato. Ese es un tema que no se ve, pero se prefiere salvar la aplicación, ¿no? Y perder un poco de eficacia. Porque, a ver, es muy difícil de ver que haya fallado un poco el glifosato, poner un poquito menos de glifosato, pero pasa eso cuando yo elevo el pH. ¿Está claro? Es un balance. O sea, si querés hacer un buen ensayo, habría que hacerlo. Una mezcla recuperada y otra mezcla aplicada por separado, por ejemplo. En donde vos no vas a tener problemas de incompatibilidad. Y ver la eficacia, ver el control si anduvo igual.